Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy My Name is Dongli, y hoy les traigo un video muy fuera de lo ordinario, y es que si bien, este no es el primer video donde me dedico a hablar de cartas, sí es el primero donde en vez de dedicarme a enseñar cartas piratas, hoy me dedicaré a hablar de manera seria de un juego de cartas en específico, en esta ocasión, mi juego de cartas favorito, y si les soy sincero, el único que me he molestado en aprender a jugar, hablo de nada más y nada menos, que Yu-Gi-Oh! Los que me conocen saben que si bien, hoy en día he abandonado el juego, debido a lo complicado que se ha tornado Yu-Gi-Oh! Actualmente. Aún así, no es secreto que en el pasado yo era muy fan de este juego, y debo decirlo, incluso ahora a veces me da por ver vídeos de youtubers sobre Yu-Gi-Oh! Pero en fin, una cosa que sí estoy seguro que nadie sabe, es que si bien, a mí nunca me interesó la idea de ser un youtuber dedicado a contenido de juego de monstruos, principalmente porque admito que nunca fui tan buen jugador, aún así, uno de mis más grandes sueños que he tenido desde siempre, era el hacer aunque sea, un video hablando de este juego de cartas. Y bueno, he decidido que el día de hoy, haré esa fantasía realidad, para ser más exactos, al traer una temática que si bien, creo que ya ha sido usada en varios vídeos sobre este juego, aún así, la considero muy interesante, y por lo tanto, aun si mi video no termina aportando mucho al tema, de todas formas quiero hacerlo. ¿De qué se trata? Simple, de un video tipo top, donde les enseñaré las que vienen a ser, las 15 peores cartas en el juego de Yu-Gi-Oh! Para este video me puse a investigar muy bien, pero admito que el orden y algunas cartas de la lista en sí son selecciones personales, así que no esperen que el video sea 100% correcto o algo así. Digo, recordemos que el juego actualmente posee más de 8000 cartas diferentes, así que no se sorprendan si me termine olvidando de una mala carta en específico, pero en fin, una cosa que quiero dejar en claro antes de comenzar el video, es que no incluiré cartas malas hechas a propósito, porque sí, a veces Konami hace cartas malas en broma, y esto se nota fácilmente porque estas cartas broma se tratan de versiones negativas de cartas muy famosas, que hacen todo lo contrario a sus versiones originales, por ejemplo, la olla de la generosidad, que es una clara parodia a la famosa y muy rota, olla de la codicia. Esta clase de cartas no aparecerán en el video ya que me parecería hacer trampa. Las cartas que aparecerán en este video son cartas que se supone, si son, o al menos, estuvieron hechas para ser jugables de verdad, pero debido a lo malas que son, nadie, ni siquiera los jugadores más principiantes, las ponen en sus decks. Con esto dicho, les aviso que se preparen, porque el video comienza ahora. Empezamos este video, con una carta mágica, que si bien, no resulta tan mala como el resto de las cartas de la lista, creo que sí merecía aparecer en el video por lo inútil que puede llegar a ser. Hablo de la carta, Telescopio Antiguo, y lo que hace esta carta es que cuando la activamos, podemos ver las 5 cartas en la parte superior del deck de nuestro oponente, y bueno, eso es básicamente todo. Una vez vistas, las tenemos que regresar en el mismo orden donde estaban al deck enemigo. Déjenme decirles algo, conseguir información sobre las cartas del enemigo no es algo necesariamente malo, pero al mismo tiempo, saber 5 cartas de tu oponente tampoco es algo que te puede llevar necesariamente a la victoria, o siquiera ganar algo de ventaja. Pienso que si esta carta tuviera un efecto extra, por ejemplo, el permitirte tirar una de esas 5 cartas al azar, o simplemente darte la opción de ordenarlas diferente, podría ser un pelín más útil, pero no, desgraciadamente, se trata de una simple carta de información. Supongo que saber cuáles serán las 5 próximas cartas que el oponente sacara podría ser algo útil, ya que así podrías prepararte un poco para lo que sea que te saque, pero al mismo tiempo, pienso que este uso podría quedar fácilmente malgastado, principalmente en el momento en el que el oponente logre barajar su deck, y recordemos que hay cientos de cartas que tienen como efecto secundario el poder barajar el deck, así que no le veo mucho caso el tener esta carta en el deck, solo es espacio malgastado, o como los jugadores más profesionales dirían, un -1, puesto número 15 de la lista. Seguimos con un monstruo algo olvidado, que hoy en día, casi nadie usa, pero si les soy sincero, eso no me sorprende. Hablo del Inmortal del Trueno, un monstruo de efecto de tipo trueno y con atributo de luz, que posee una cantidad de ataque y defensa no tan altos, pero supongo que son lo suficientemente aceptables para un monstruo de 4 estrellas. Como sea, lo que pone a este monstruo en la lista son sus 2 efectos. El primero es genial, pero el segundo, demuestra que la carta es muy buena como para ser verdad. El primer efecto se activa cuando es volteada, y te da 3000 puntos de vida, algo ridículamente genial. Después de todo, eso es 2 veces más la cantidad de vida que puedes ganar con gran mayoría de las cartas mágicas de curación que existen. Por otro lado,
Su efecto negativo hace que sacarlo al campo no parezca una buena idea, y es que cuando esta carta es mandada del campo al cementerio, pierdes 5000 puntos de vida. Sí, hablo en serio, si este monstruo es destruido, no tan solo perderás los 3000 puntos que te da, sino que también perderás otros 2000 puntos extra, aunque bueno, esto es solo si logran derrotarlo en combate de forma normal. Si es destruido por una carta especial o un efecto, o sea, sin darse la vuelta y darte los 3000 puntos, simplemente perderás más de la mitad de tus puntos de vida originales de una. Esta es una carta que puede resultarte muy beneficiosa, pero al mismo tiempo, puede resultar ridículamente perjudicial si es que tienes mala suerte. Muchos pensarán que por su efecto negativo debería ocupar un puesto más alto, pero yo no creo que ese debería ser el caso, ya que si eres un buen jugador preparado, puedes asegurarte de sacar solo provecho del buen efecto de la carta, si es que la desterras, o la logras devolver a tu mano con el efecto de una carta en específico. Por otro lado, para hacer cualquiera de estas cosas vas a necesitar la ayuda de otra carta, y dudo mucho que alguien vaya a querer meter esta y otra carta, solo para ganar unos 3000 puntos de vida extra. Después de todo, existen otras alternativas, y además, hacer eso sería el equivalente a un -2, así que por esto, el Inmortal del Trueno ocupa el puesto número 14 de la lista. Seguimos con otro monstruo de efecto, en esta ocasión, uno que a simple vista da la impresión de ser potente por su enorme cantidad de ataque y defensa de 2000 puntos, pero que al final, te das cuenta que resulta muy inútil por su efecto negativo. Se trata del agresor relampagueante, un monstruo de 4 estrellas de tipo demonio con atributo de oscuridad, cuyo efecto especial hace que pierda 400 puntos de ataque y defensa por cada carta en tu mano. Sí, así es, lo que significa que si posees aunque sea una carta en tu mano, esta carta se convertirá en un simple monstruo de 1600, si posees 2, se convertirá en un débil monstruo de 1200, si posees 3 se convertirá en un mísero monstruo de 800, si posees 4, se convertirá en uno de unos patéticos 400 puntos de ataque. Y si posees una mano normal de 5 o más cartas, bueno, mejor ni coloques esta carta en el campo, ya que tendrá un máximo de 0 puntos, tanto de ataque, como defensa. Dejemos algo en claro, es normal que usualmente se vean monstruos de 4 estrellas con efectos negativos si es que estos tienen un ataque de 2000 o mayor. De hecho, los efectos de estas los terminan balanceando hasta cierto punto. Uno de los ejemplos más famosos de esta clase de cartas es la fuerza de ataque Goblin. Esta carta tiene el efecto que tras atacar, se debe poner en posición de defensa. Este es un efecto negativo, pero lo vale ya que con su enorme ataque, cartas como esta pueden servir como grandes defensas ofensivas, o métodos fáciles para darle un buen golpe al enemigo. Por otro lado, el agresor relampagueante no sirve mucho de esta forma porque su efecto es tan negativo, que hace que rápidamente pierda utilidad. No lo puse en un puesto más alto ya que aparte de que hay monstruos de este tipo que resultan incluso peores, el caso es que estoy consciente de que existen tácticas y cartas que pueden hacer el efecto de esta carta algo positivo. Por otro lado, al igual que con la carta anterior, en serio vale la pena darle tanto apoyo a una carta que no vale tanto la pena. No es tan perjudicial, pero tampoco es la gran cosa. De hecho, sin el apoyo de otras cartas, esta resulta muy mal hecha, y por lo tanto, inútil, así que ocupa el puesto número 13 de la lista. Seguimos con la primera carta de trampa de la lista, que sería, el encargado del loto rojo, una carta que posee 4 efectos, 2 de ellos siendo medio malos, uno de ellos siendo levemente positivo, y otro último que suena bueno al principio, pero que al final resulta ser inútil. Comencemos con los efectos negativos, que son los necesarios para activarla. Para empezar, debes pagar 2000 puntos de vida. No es una cantidad tan exagerada, pero aún así, es lo suficiente como para doler un poco al jugador. El segundo efecto es que debemos enseñar nuestra mano al enemigo, algo que puede ser algo malo o poco perjudicial, dependiendo de cuántas y qué cartas tengas en la mano. Después de esto, se activan los dos otros verdaderos efectos de la carta. El tercer efecto positivo de la carta, es que puedes ver la mano de tu oponente, lo que a veces puede resultar medio útil. Como lo dije antes con el telescopio, recibir información de las cartas del oponente puede ser algo bueno, en especial si se tratan de las cartas que su oponente tiene en su mano. Por último, esta carta te permite seleccionar una de esas cartas para desterrarla, pero temporalmente, ya que dicha carta desterrada, terminará volviendo a la mano de su jugador en el final de su próximo turno. Les voy a ser sincero, si no fuera por este último detalle, de devolverle su carta al enemigo, normalmente pensaría que esta carta sería medio decente. Claro, perder 2000 puntos de vida no suena como algo tan bueno.
Pero si es un sacrificio para poder destruir directamente una de las cartas de la mano del enemigo, la verdad es que lo medio vale, en especial si puedes escoger cuál de todas las cartas puede ser desterrada, eso es algo que ni siquiera el dúo de delincuentes, una carta baneada muy poderosa, es capaz de hacer. Desgraciadamente, el hecho de hacer que el oponente recupere dicha carta, hace que los costos por activar esta carta estén muy mal balanceados, ya que al activarla, se siente que perdiste más de lo que podrías haber ganado, por esto, se lleva el puesto número 12 de la lista. Es a partir de este punto, que ya comenzaremos a darle un vistazo, a las cartas que son verdaderamente malas. En este caso, se trata de otra carta de monstruo que pertenece al mismo tipo de monstruo que el agresor relampagueante, y de hecho, debo admitirlo, se suponía que la carta ocupante de este puesto tomaría el lugar 13 de la lista, pero tras pensarlo un poco mejor, he dado a la conclusión de que Nubia el malvado, es mucho peor que el agresor relampagueante. Este monstruo de tipo demonio con atributo de oscuridad, resulta peor que la carta del puesto 13 por varias razones. Para empezar, Nubia posee un ataque de 2000, pero una muy baja defensa de solo 800 puntos, también posee un efecto de reducción de daño, en este caso, él pierde 200 puntos de ataque por cada monstruo en el campo del adversario, significando que si tu oponente tiene el campo entero, el ataque de Nubia será reducido a unos 1000 puntos. No es un efecto tan ridículamente negativo como el del agresor relampagueante, pero aún así, es molesto, pero no tanto como su requerimiento para tenerlo en el campo, que es lo que en mi personal, hace que sea el merecedor del puesto número 11. ¿De qué se trata? Simple, Nubia no puede ser invocado de forma normal, ya que si haces esto, la carta se autodestruirá. La única forma de invocarlo bien y sin que éste sea destruido, es a través de invocación especial, ya sea por el efecto de un monstruo, o el uso de una carta mágica o de trampa. Es aquí cuando me pregunto, ¿en serio, vale la pena usar una carta extra para poder invocar a un monstruo que apenas tiene 2000 puntos de ataque, y que encima, se vuelve débil constantemente si el enemigo tiene muchas cartas en su campo? Claro que no, no lo vale en lo más mínimo. En cuanto a cartas potentes de nivel 4, existen varias alternativas, y Nubia es la segunda peor opción que puedes escoger. Si escucharon bien, existe una carta peor que Nubia, y curiosamente, es la ocupante del siguiente puesto de la lista, pero en fin, por ahora, esta carta ocupa el puesto número 11 de la lista. El ocupante del puesto número 10 de la lista, se lo lleva el soldado jabalí, un monstruo de 4 estrellas de tipo, bestia guerrero, con atributo de tierra. De esta carta no hace falta hablar mucho, ya que en sí, se trata de una versión en esteroides de Nubia el malvado, es casi el mismo monstruo, pero peor. Para empezar, tiene el mismo efecto de la reducción de puntos, pero en el caso del soldado jabalí, el ataque de este ya baja automáticamente a 1000, si el enemigo tiene un solo monstruo en su campo. Sí, escucharon bien. Aparte de esto, tiene 300 puntos de defensa menos que Nubia, y también solo puede mantenerse en el campo, si este es invocado de manera especial. De lo contrario, este se terminará autodestruyendo. Literalmente es el mismo monstruo, pero mucho peor. No tan solo se trata de una carta malísima, sino que además se trata de una carta poco original, y por esto, se gana el puesto número 10 de la lista. El siguiente puesto de la lista está ocupado por otra carta de trampa, que si bien, resulta muy diferente al encargado del loto rojo, curiosamente, sufre del mismo problema, y es que si bien esta se trata de una carta que puede sonar buena, el efecto negativo para usarla es tan grande, que ni siquiera vale la pena arriesgarse el usarla. Irónicamente, el nombre de la carta en español es arriesgar, pero en fin, esta carta de trampa solo puede ser utilizada cuando el oponente tiene 6 o más cartas, y tú solo tienes 2 o menos cartas. Este es un escenario muy específico que al menos a mí, casi nunca me pasa, pero bueno, una vez activada, esta carta te permite tirar una moneda. Y dependiendo de lo que hayas elegido y lo que haya caído, puedes recibir un efecto muy bueno, o uno ridículamente malo. El buen efecto, es que puedes robar cartas hasta que tengas 5 en la mano. El efecto negativo, es que si fallas, te debes saltar tu otro turno, dando al oponente 2 turnos seguidos. Tal vez esto no parezca algo tan malo, pero créanme cuando les digo, que darle 2 turnos seguidos al oponente puede llegar a ser algo mortal, y es que dependiendo de lo que tengamos, o peor aún, lo que tu oponente tenga en su campo,
Darle 2 turnos seguidos a tu oponente ya puede ser algo que te puede llevar a perder el duelo, y estoy seguro que ese es un riesgo que no muchos quieren pasar por el hecho de poder sacar 3 o 4 cartas extra. Puesto número 9 de la lista. El siguiente puesto de la lista está ocupado por una carta más o menos clásica, que los jugadores más viejos posiblemente esperaban ver en la lista, ya que se trata de un monstruo tan mal hecho, que ni siquiera era jugado por muchos en el pasado. Hablo del dragón negro metálico de ojos rojos, un monstruo de tipo máquina, con atributo de oscuridad. A simple vista, este monstruo da la impresión de ser bueno, en especial por su enorme cantidad de ataque y defensa. Por otro lado, la verdad es que este resulta ser un monstruo más o menos inútil y molesto. Hay 2 cosas que lo hacen merecer un puesto tan alto en la lista. Para empezar, el llamarlo. Para hacer esto, debes sacrificar a un dragón negro de ojos rojos, que encima, tenga la carta trampa, Metalmorph, equipada. Solo puede ser invocado de esta manera y ya. Para ser justos, este puede ser llamado directamente del deck cuando tienes dichos requerimientos en el campo, haciéndolo algo genial. Por otro lado, lo que en serio lo hace un monstruo tan malo, es el hecho de que este no vale la pena ser llamado, porque un dragón de ojos rojos equipado con Metalmorph, es mucho más útil que este dragón metálico, y es que para los que no lo sepan, la carta trampa de Metalmorph tiene 2 efectos positivos. El primero, es que le da 300 puntos de ataque y defensa extras al monstruo que se le equipa. El segundo efecto es que durante el cálculo de daño contra un monstruo del oponente, este gana un subidón de ataque, que está basado en la mitad del ataque original del monstruo enemigo. Tal vez no lo parezca, pero este es un efecto que puede llegar a ser muy útil. Es aquí cuando surge la pregunta, ¿vale la pena en serio sacrificar un monstruo medio decente, equipado con una gran carta de trampa, para sacar al campo un monstruo de tipo máquina, que solo tiene 100 puntos de ataque y defensa extra? Claro que no. Si esta versión del dragón aún conservara el efecto del Metalmorph, y además, tuviera un efecto extra, por ejemplo, el ser considerada una carta de doble tipo, o sea, tanto dragón, como máquina, entonces sería una carta más o menos redimible. Desgraciadamente, ese no es el caso. Puesto número 8 de la lista. La carta que ocupa el puesto número 7 de la lista, es una carta que yo me acuerdo que llegué a tener cuando estaba comenzando a jugar Yu-Gi-Oh de manera seria. En aquel tiempo cuando la vi, estaba convencido de que era la peor carta del juego, y si bien, ahora me doy cuenta que me equivoqué, ya que existen otras 6 cartas que son mucho peores, el hecho de que esta ocupe un puesto tan alto en la lista, demuestra que yo no estaba tan equivocado. Simplemente no veo por qué nadie quisiera tener al artista oscuro en su deck, y es que no tan solo se trata de un monstruo con un total muy bajo, de apenas unos 600 puntos de ataque, sino que además, posee un efecto, que hasta el día de hoy no entiendo por qué se lo pusieron. Ya dije antes que era normal ver a veces monstruos de bajo nivel que resultan súper fuertes con efectos negativos, pero el artista oscuro es un monstruo que aún sin ser fuerte, posee un efecto negativo, que si bien, no es tan terriblemente malo, el hecho de que este lo obtenga lo hace aún más inútil de lo que ya es. ¿De qué se trata? Simple, si el artista oscuro está siendo atacado por un monstruo con atributo de luz, su defensa se terminará reduciendo a la mitad. O sea, la defensa de este pasará de 1400 a unos 700 puntos, haciendo que pueda ser fácilmente derrotado por monstruos débiles, como por ejemplo, un duende místico. Si el artista oscuro no tuviera este efecto, normalmente pensaría que es muy como mínimo una carta medio mediocre, no recomendable para jugar, pero aún aceptable, pero por el simple hecho de tener tal efecto porque sí, hace que sea un chiste. No por nada, ocupa el puesto número 7 de la lista. El puesto número 6 de esta lista, se lo lleva la carta, Chispas, una carta que estoy seguro, muchos esperaban ver en la lista, y posiblemente, ocupando un puesto mucho mayor, y es que en cuanto a cartas mágicas que pueden hacer daño directo a los puntos del enemigo, esta es la peor, ya que solo puede hacer unos 200 puntos de daño, una cantidad tan ridículamente baja, que ni siquiera da gracia. Debo admitirlo, hasta se me está haciendo difícil el poder crear más argumentos para decir por qué esta carta es mala. Es una muy mala y mediocre carta, pero al mismo tiempo, es tan simple que es difícil el poder criticarla. Es básicamente un caso de lo que miras es lo que tienes, así que para no parecer muy flojo, les contaré un dato interesante de esta carta, y es que, me creerían si les dijera, que en un videojuego, esta carta es mucho más mediocre de lo que es en la vida real.
No lo digo en broma, y es que en el juego Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, un juego clásico para Play 1, Chispas, baja de hacer 200 puntos de daño, a unos míseros 50, o sea, en vez de hacer la carta más fuerte en el juego, la decidieron hacer más débil, y si me preguntan, yo diría que fue a propósito, como sea, puesto número 6 de la lista. Ya estamos llegando a los 5 puestos principales, y para este puesto, les tengo una sorpresa, ya que este no se encuentra ocupado por un monstruo, se encuentra ocupado por 2 monstruos, los cuales decidí colocarlos en el mismo puesto, porque son muy iguales, de hecho, ambos resultan súper malos por tener el mismo tonto y súper ridículo efecto. ¿De quiénes hablo? Simple del comilón de zona, y el espadachín de una tierra lejana, aunque si les interesa saber, podríamos decir que el primero resulta el peor de los dos ya que tiene 50 puntos menos de defensa que el espadachín, pero en fin, aparte de que ambos monstruos resultan ridículamente débiles, también está el hecho que tienen un efecto que debería ser bueno, pero que al final, resulta ser un completo despropósito, y es que cuando cualquiera de estas cartas resulta atacada por un monstruo enemigo, este es destruido, pero he ahí el detalle, es destruido, después del quinto turno del oponente. Es aquí cuando me pregunto, ¿en serio alguien metería cualquiera de estos dos monstruos en su deck? En especial cuando existen muchas variantes que tienen el mismo efecto, pero mejor, ya que estos destruyen al monstruo enemigo, exactamente en el momento donde nuestro monstruo también es destruido o atacado. En serio, los que piensan que estas cartas no deberían tener un puesto tan alto en la lista, posiblemente no están pensando en lo verdaderamente malo que es este efecto retardado. Ya que el problema en sí no está solo en que el monstruo enemigo tiene chance de vivir otros 5 turnos, sino que el efecto puede quedar malgastado, en el momento en el que nuestro oponente decida sacrificar o tributar su propio monstruo, liberándose del efecto y como si este nunca lo hubiera tenido. Ambos monstruos son un completo despropósito y por esto, ocupan el puesto número 5 de la lista. ¿Se acuerdan cuando hace poco llegué a mencionar que si bien, el conseguir información de las cartas del enemigo no era algo tan necesariamente malo, si resultaba ser un efecto algo inútil? Bueno, de todas las cartas que tienen el efecto de poder darnos información de la baraja enemiga, la más ridícula, simple y vaga de todas, es la carta mágica, el espía inexperto, y es que cuando la activas, puedes ver una carta al azar de la mano de tu oponente, tras verla, la debes regresar a su mano como si nada, y listo, va en serio, así de simple y tonta es la carta. No resulta negativa, pero su efecto es tan poco destacable o útil, que hace que sea una carta tan mala, que irónicamente, ni siquiera veo a un jugador inexperto usar. No tengo mucho más que decir de esta, así que ocupa el puesto número 4 de la lista. Ya hemos llegado a los 3 primeros puestos, y la tercera peor carta de la lista, ocupando la medalla de bronce, es la carta del Larva de Mod. Originalmente tenía pensado poner a la polilla perfecta en la lista por lo difícil que es de sacar al campo, pero después de la creación de la carta, Capullo Ultra Evolutivo, esta se llegó a redimir recientemente. Desgraciadamente, eso no se puede decir del Larva de Mod, que no resulta tan solo un monstruo ridículamente débil, teniendo unos 500 puntos de ataque y unos 400 de defensa, sino que además, se trata de un monstruo ridículamente difícil de sacar al campo, y es que para hacer esto, debemos tributar a un Petit Mod, un monstruo de tipo insecto super débil, que además, haya pasado 2 turnos en el campo, equipado con la carta de Capullo Evolutivo, la cual le da unos 2000 puntos de defensa a Petit Mod, una cantidad algo grande y decente, pero muy fácil de superar. Una vez cumples estos requisitos, puedes sacar a Larva de Mod en el campo, pero es aquí cuando me pregunto, ¿en serio, hay alguien que quisiera sacar este monstruo en el campo? Al igual que con el dragón metálico de ojos rojos, no vale mucho la pena, ya que Petit Mod equipado con el capullo al menos tiene una defensa que lo hace medio útil, pero Larva de Mod no tiene ni una gran defensa, gran ataque, o siquiera un efecto, solo es un monstruo patético, que encima, tiene difíciles condiciones para invocarlo. Es la peor recompensa que puede surgir por esperar para sacar a un monstruo, y por esto, ocupa el puesto número 3 de la lista, como la tercera peor carta de Yu-Gi-Oh!, pero he ahí el detalle, Larva de Mod es el último monstruo de la lista, así que esto significa, que este también ocupa el puesto, como la peor carta de monstruo del juego, y sinceramente, dudo que alguien se lo llegue a quitar.
Llevándose el segundo puesto de la lista y la medalla de plata, tenemos la carta de trampa, Barrera de Héroes, una carta que si bien puede resultar medio útil, sus condiciones para activarla y su simpleza la ponen en un puesto súper alto. El efecto de Barrera de Héroes es que si te atacan, puedes usar esta carta para cancelar el ataque de un monstruo de tu oponente, solo puede ser usada con un solo monstruo de tu adversario, y además, solo puede ser usada si posees un monstruo de tipo héroe elemental en tu campo. Les voy a ser sincero, yo siempre llegué a ser alguien que considero el arquetipo de los héroes como una idea interesante. Por otro lado, nunca los llegué a usar, porque muchas de las cartas de apoyo que estos poseen resultan muy malas o simplonas, y de todas, Barrera de Héroes es la peor. No tan solo se trata de una versión más débil y menos útil de la carta Ataque Negado, sino que además, esa condición de uso la hace mucho peor. Digo, ¿en serio? Existen cientos de cartas defensivas en el juego, pero Barrera de Héroes resulta ser la peor por mucho. Existen muchas alternativas, y todas no tan solo son mucho más fáciles y accesibles de usar, sino que tienen efectos extras que las hacen más útiles y geniales de usar. Así que de nuevo, no veo por qué alguien quisiera tener esta carta en su deck. Bueno, más allá de por el hecho de tener una baraja completamente temática de héroes, de ahí en más, es una terrible carta, y también la segunda peor carta del juego, lo que la hace ocupar el puesto número 2 de la lista. Bueno, he aquí, después de darle un vistazo a 15 cartas malas, bueno, 16 si contamos el hecho de que el puesto número 5 fue compartido, al fin llegamos al final del video, donde le daremos un vistazo a la peor carta de Yu-Gi-Oh, que ocupa la medalla de oro. Pero esperen, les tengo una sorpresa, y es que el puesto número 1 no está ocupado por una carta, está ocupado por varias cartas, como unas 5 o 7 para ser más exactas. No lo recuerdo bien. ¿De qué cartas hablo? Simple, de anti-Raigeki, agujero blanco, y cualquier otra carta de trampa o magia, que tiene como único efecto, el contrarrestar el efecto, no de un tipo de cartas, sino de una sola carta en específico. Al principio, esta clase de cartas no suenan tan mal. Después de todo, estas no tan solo niegan el efecto de una carta del enemigo, sino que en muchas ocasiones, estas cartas aparte de contrarrestar, nos favorecen al darnos el efecto positivo de la carta del oponente a nosotros, y además, como estas cartas están hechas para contrarrestar cartas superpoderosas y muy buenas, como lo son Olla de la Codicia, Renacer el Monstruo, Agujero Oscuro, entre otras más, hace que parezcan más geniales. Y ok, no lo negaré, si son buenas en ese sentido. Entonces, ¿por qué las coloco como las peores cartas del juego? Simple, porque aunque buenas, el intentar usarlas es una tontería. Y es que para empezar, ¿se acuerdan al principio, cuando les dije que Yu-Gi-Oh actualmente posee más de 8000 cartas diferentes? Bueno, con esto en mente, díganme, ¿cuáles creen que sean las probabilidades de que el oponente posea en su deck, ya sea de 40 o 60 cartas, una copia de la carta que una de estas cartas solo puede contrarrestar? Y no solo eso, díganme, ¿cuáles son las probabilidades de que la carta para contrarrestar nos salga en el momento exacto en el que nuestro oponente active su carta? Como se lo pueden imaginar, el hecho de que el uso de estas cartas esté ligado únicamente a la activación de una carta en específico, las hace muy difíciles de jugar, ya que a menos que sepas las cartas que el oponente tiene en su baraja, y además, tengas suerte, el caso es que tener cualquiera de estas cartas en tu baraja, significa simple espacio malgastado. Esta misma frase ya la había dicho anteriormente al criticar las cartas de los puestos anteriores, pero con estas cartas en específico, es peor, ya que aunque las anteriores sí pueden encontrar cierto y diminuto uso, estas cartas pierden toda utilidad en el momento en el que nuestro oponente ya utiliza la carta que estas puede contrarrestar, o peor aún, en el momento en el que nuestro oponente no puso ninguna copia de dichas cartas en su baraja. Y por esto mismo, las cartas de magia y de trampa que solo contrarrestan una carta en sí de todo el juego, ocupan el puesto número 1 de la lista. No por tener efectos necesariamente malos o negativos, sino por ser tan restringidas, que el poder usarlas puede resultar algo muy difícil, o casi imposible. Bueno amigos, eso fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Si ese fue el caso, no se olviden de dar like, comentar lo que opinan, y suscribirse para ver mis otros proyectos. Adiós, espero verlos en otro video. Aquí se despide, my name is Dongley. Vigilante, time to up the ante.
Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.